Nadie sabía que era calabacín hasta que lo probaron, y cuando lo revelé todos se quedaron en silencio, y luego todos dijeron pásame otra. Para esta receta vamos a necesitar un calabacín grande. Vamos a cortar el calabacín en rodajas grandes de esta manera. Una vez lista, vamos a rallarlas por la parte grande del rallador, así de esta manera. Una vez rallado el calabacín, vamos a pasar a la estufa. Vamos a derretir una cucharada de mantequilla en una sartén a fuego medio. Agregaremos un chorrito de aceite, y vamos a incorporarla muy bien con la mantequilla. Luego vamos a agregar 2 dientes de ajo machacado finamente, y la sofreiremos muy bien durante 2 minutos. Pasado el tiempo colocaremos el calabacín rallado y la sofreiremos de 5 a 8 minutos, o hasta que ésta cambie de color. Y ya en este punto, lo vamos a dejar enfriar. Mientras tanto, vamos a enrollar 6 salchichas con láminas de queso Edam. Una vez enrollado, introduciremos un palillo de cocina por centro de la salchicha. Y así vamos a repetir el mismo procedimiento con todas las salchichas restantes. Una vez listas, las reservaremos por un momento. Colocaremos el calabacín exprimido sobre un bol, un huevo a temperatura ambiente, una taza de avena, una cucharadita de sal, un poco de pimienta negra, media cucharadita de paprika, y mezclaremos muy bien hasta que todos estos ingredientes se incorporen por completo. Aprovecha este momento y cuéntame si tú ya sabías de esta deliciosa receta saludable con calabacín, o es la primera vez que lo ves. Una vez que ya esté en este punto, vamos a coger un poco de la mezcla y vamos a extenderla muy bien. Una vez extendida colocaremos la salchicha con el queso Edam, y la cerraremos muy bien. Y así haremos el mismo procedimiento con todas las salchichas restantes. Extenderemos muy bien la mezcla, luego colocaremos las salchichas y las cerraremos cubriéndolas muy bien. Una vez que ya las tengamos listas, vamos a pasarlas por harina de trigo cubriéndola muy bien de todos lados. Y por otro lado, vamos a agregar 5 huevos a temperatura ambiente en un recipiente mediano, y con la ayuda de un tenedor las batiremos muy bien hasta romper las yemas. En este punto pasaremos nuestros calabacines rellenos de salchichas, empapándolas muy bien. Y por último las pasaremos por pan rallado o panko empanizándolas muy bien. Luego pasaremos a la estufa y colocaremos la cantidad necesaria de aceite en una sartén. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a agregarlos con mucho cuidado y las dejaremos a que se doren. Una vez doradas de un lado, les vamos a dar la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Y una vez ya bien doradas de ambos lados, nuestra receta ya está lista. Vamos a retirarlas del aceite y las pasaremos por papel absorbente. Miren lo rica y apetitosa que se ve esta receta. Vamos a acompañar con ketchup y mostaza al gusto. Gracias por quedarte hasta el final del video, espero que te haya gustado el resultado. Un buen provecho, nos vemos en la próxima receta.